Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, el Instituto Matías Romero de Estudios Diplomáticos y la Delegación Ciudad Juárez de la Secretaría de Relaciones Exteriores dan a ustedes una cordial bienvenida y agradecen el que hayan atendido la invitación para acompañarnos esta tarde en que el señor Secretario de Relaciones Exteriores de nuestro país, licenciado Fernando Solana, sustentará una conferencia sobre política exterior mexicana, con el tema La frontera en la relación México-Estados Unidos. Para iniciar, tengo el honor de presentar a ustedes a quienes presiden esta ceremonia. Damos la bienvenida al señor Secretario de Relaciones Exteriores de México, licenciado Fernando Solana. Nos acompaña el gobernador constitucional de la entidad, contador público Francisco Barrio Terrazas. Presento a ustedes al rector de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, licenciado Wilfrido Campbell Saavedra. Asimismo, nos acompañan esta tarde como invitados especiales el presidente municipal de Ciudad Juárez, Francisco Villarreal Torres. El alcalde de la vecina ciudad de El Paso, Texas, Larry Francis. Así como distinguidos funcionarios de la Secretaría de Relaciones Exteriores y personal diplomático de la Delegación Ciudad Juárez y del Consulado General de México en la ciudad de El Paso, Texas, así como funcionarios del Gobierno Estatal, el Ayuntamiento de Ciudad Juárez y la Guarnición Militar de la Plaza. Damos la bienvenida también a funcionarios de la Oficina de Inmigración y Naturalización de Estados Unidos en El Paso y a distinguidos representantes de diferentes sectores de nuestra comunidad. A todos ustedes, amable concurrencia, bienvenidos. A continuación, el señor gobernador de la entidad tiene un mensaje de bienvenida para el señor secretario. A nombre del gobierno y del pueblo de Chihuahua, nos complace dar la bienvenida a este visitante tan distinguido que hoy nos honra con su presencia. Realmente el contar el día de hoy con la asistencia del licenciado Fernando Solana es un evento realmente sobresaliente en nuestra comunidad y para nuestra máxima casa de estudios. El licenciado Solana, como bien sabemos, es un funcionario con una trayectoria, además de larga, brillante en el sector público federal, dueño de una sólida cultura humanista y financiera, ha ocupado carteras tan importantes en el gobierno federal como la Secretaría de Comercio y la Secretaría de Educación, las cuales ha desempeñado de manera brillante. Hoy en día y por los últimos 4 años ha tenido a su cargo la política exterior del Gobierno de México, responsabilidad que ha conducido como las anteriores con un gran acierto. Además de honrarme en dar a usted la bienvenida, licenciado, aprovecho hoy aquí en nuestro estado para agradecer a usted, a nombre de los chihuahuenses, todas las deferencias, toda la consideración y las atenciones que usted ha tenido con nosotros, siempre que nos hemos acercado para plantearle asuntos que son de su competencia. Muchísimas gracias, licenciado, bienvenido a Ciudad Juárez y que su presencia aquí le resulte de lo más placentera. A continuación, escuchamos un mensaje del rector, licenciado Wilfrido Campbell Saavedra.
señor secretario, señor gobernador, respetable concurrencia, es particularmente importante para la universidad el contar con la presencia del señor secretario Fernando Solana. Las características de su trayectoria académica y de servicio público han sido enunciadas adecuadamente por el señor gobernador. Ello ha movido a la institución a invitar al señor secretario a visitarnos y él ha tenido la enorme deferencia para con el Estado y nuestra institución de aceptar. En esas condiciones, el tema de la conferencia anunciada, dada la situación geográfica de esta comunidad y de la región norte del país, es de particular importancia. Por ello estamos seguros de que su intervención contribuirá a dar más claridad al futuro de esta región en la cual nuestra institución se desenvuelve. Sea usted bienvenido a la universidad, señor secretario. Muchas gracias. Antes de otorgar la palabra a nuestro conferencista, deseo compartir con ustedes algunos datos que nos permitirán conocer aún más acerca de la trayectoria académica y de servicio público. El licenciado Fernando Solana ha realizado estudios profesionales en Ingeniería Civil y Ciencias Políticas. Ha desempeñado con éxito importantes cargos y actividades, iniciando en 1953 una destacada actividad periodística. Luego se desempeñó como director general de Informac. Posteriormente, fue secretario general de la Universidad Nacional Autónoma de México, director de Planeación y Finanzas de la Compañía Nacional de Subsistencias Populares y secretario de Comercio, así como secretario de Educación Pública, director general de Banca Nacional de México y presidente de la Asociación Mexicana de Bancos. En su actividad docente destaca como profesor de las Facultades de Economía y de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM en diferentes periodos y asignaturas, y entre sus principales actividades internacionales sobresale su participación como presidente de la Quinta Reunión Regional de Ministros de Educación y de Ministros encargados de la Planificación Económica de los Estados miembros de América Latina y el Caribe, presidente de la Conferencia Mundial sobre Políticas Culturales de UNESCO y jefe de la delegación mexicana en diversas asambleas anuales y reuniones de las Naciones Unidas, la UNESCO, la Organización de Estados Americanos y el CELA, entre otros. Actualmente, el licenciado Fernando Solana es secretario de Relaciones Exteriores de México y esta tarde sustenta la conferencia sobre política exterior mexicana con el tema La frontera en la relación México-Estados Unidos. Señor secretario, tiene usted la palabra. Señor gobernador, señor rector, señor presidente municipal, muy estimados amigos. Realmente es un honor que aprecio la invitación que me ha hecho la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez para estar con ustedes esta noche. Y me sorprende y me distingue de modo muy especial la presencia del señor gobernador don Francisco Barrio. De verdad, que él esté aquí me estimula y se lo agradezco muy especialmente. El tema que se me ha propuesto tiene una gran actualidad, pero hablar solamente de la frontera, gente que vive en la frontera, creo que poco puedo decirles. Trataré en los minutos de que disponemos de darles un panorama de cómo se ve el mundo desde Tlatelolco, desde la sede de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Quizá hablar un poco de la relación entre México y los Estados Unidos, de una manera un poco más amplia, y luego sí concretar ya aquí en este espacio cómo se da, cómo se vuelve cotidiana, cómo se vuelve cosa de todos los días, lo que es la relación internacional de México con la potencia mayor del mundo. Cuando hace poco terminó la Guerra Fría, cae el muro de Berlín, se deshace la Unión Soviética, se pensó que
se llegaba a un estadio de paz y de equilibrio universales. Y sin embargo no ha sido así. Muy pronto se habló de un nuevo orden internacional y hubo quien dijera que se trataba más bien de un nuevo desorden internacional. La verdad es que se ha dado un nuevo mundo. Estamos en una nueva etapa en donde las cosas definitivamente no son iguales a como eran hace apenas 4 o 5 años. Características de este, llamémosle, nuevo mundo, es, en primer lugar, hay una única superpotencia militar, con todas las consecuencias que ello implica. Pero hay, en cambio, 3 grandes polos económicos. Los Estados Unidos de América no son ya la primera economía del mundo. La Comunidad Europea, que es ya un mercado integrado a partir de enero de este año, de 93, tiene un producto total superior al de los Estados Unidos de América. En cifras redondas, 5.9 billones de los nuestros, trillions para los amigos de los Estados Unidos, o sea, 5.9 por 10 a la 12 o 5.9 con 12 ceros, como quieran ponerla, o millones de millones, contra 6.7, 6.8 de producto que tiene ya hoy la Comunidad Europea. Y hay una tercera potencia, que es el Pacífico Asiático, en donde con la preeminencia de Japón se han venido construyendo ligas interempresariales de una gran solidez con los países hacia el sur, hacia el sudeste asiático, desde luego Singapur, Hong Kong, Corea, obviamente, ahora Malasia, Indonesia misma, y también al norte, en donde China creció el año pasado a casi 13% y se ha convertido, según una estimación discutible, pero una estimación del Fondo Monetario Internacional, en una economía que sería, para no ser tan, no aceptar tan inmediatamente algunas estadísticas, una economía que sería la tercera del mundo. China es un fenómeno económico notable de estos últimos años. Entonces, una sola superpotencia militar, pero 3 áreas o 3 potencias económicas, Europa, América del Norte sin duda, Pacífico Asiático, que se disputan espacios y circunstancias. Otra característica de estos últimos tiempos no es solo de la etapas que siguió la Guerra Fría, sino de los últimos 15 años, es una creciente polarización del ingreso. Los países con más dinero tienen más dinero y los que tenían poco dinero tienen menos dinero a nivel mundial. Hoy son más ricos los ricos respecto de los pobres, no solo entre los países, sino también dentro de las sociedades. Y esta característica provoca una cuarta, corrientes migratorias verdaderamente sin precedente en la historia. Siempre ha habido grandes corrientes migratorias en el mundo. Así se hizo América, así se construyó la cultura del Mediterráneo. Pero los volúmenes de migración que hay actualmente en Europa, en América, en Asia, y ahora transatlánticos o interpacíficos, interoceánicos, por su volumen realmente no tienen precedente. Hoy se mueve en un año lo que entonces, cuando se construyó la población, por ejemplo, de los Estados Unidos de América, no se movía en un siglo. Otras características de este tiempo nuevo son, por ejemplo, la conciencia de la problemática del medio ambiente. El problema del medio ambiente ha estado ahí, pero conforme aumenta la población del mundo, se ha convertido en un problema muy real. Malthus, hace ya casi, 200 años, va a ser 180 años, anunciaba que había un límite para el crecimiento. Mucho más tarde, cuando el Club de Roma en los años 60 habló de los límites del crecimiento, llamó la atención de unos cuantos especialistas durante unas cuantas semanas. Hoy el medio ambiente es
algo que ha hecho conciencia universal, porque somos cabalmente conscientes de que hay un límite y de que tenemos que cuidar el aire, el agua, la tierra, el espacio, la biosfera en la cual se ha dado la especie humana. Otros problemas nuevos son el del narcotráfico. No es que tampoco sea un problema que no hubiese estado antes. Recordemos que en el siglo pasado, Inglaterra le impuso el consumo del opio al Asia por medio de una guerra. La famosa guerra del opio tenía como objeto que China se abriera a comprar el opio que comerciaba, no producía. Inglaterra, han cambiado las cosas en el planeta. Y hoy hay una gran conciencia de la gravedad del narcotráfico en todo el mundo, pero debe haberla también de la gravedad del consumo de la droga. En México sostenemos que hay que combatir el problema de los enervantes en su producción, en su tráfico y en su consumo. Y sostenemos que el motor central de este enorme problema de nuestro tiempo es el consumo. Es ahí donde se hace el daño mayor y es ahí donde se pone en marcha todo este procedimiento de negocios sucios que probablemente tenga un valor actualmente de unos 300.000 millones de dólares. Es una cifra sumamente seria, estamos hablando de 1.5% del Producto Mundial. Está el origen en el consumo. Sobre el narcotráfico no podría extenderme, nada más diría, a veces ganamos batallas, pero estamos perdiendo la guerra. Hace falta una nueva estrategia de lucha contra el narcotráfico, vista a nivel mundial, y por eso México ha propuesto y habrá en octubre una reunión especial en Naciones Unidas para que un grupo de reflexión piense en nuevas estrategias para el combate contra el narcotráfico. Pero, ¿qué otros elementos conforman este nuevo mundo o este nuevo desorden, como le queramos llamar? Hay una recesión económica realmente sin precedentes a nivel mundial. Desde los 50 no había habido un año en el cual el producto cayera. Hace 2 años cayó el producto a nivel mundial. Ha habido contracción en América, hablo en todo el continente, ha habido contracción en Europa, ha habido una caída brutal de la producción en Europa Central y del Este, la Unión Soviética, los países de Europa Central, y el crecimiento que hubo sí siempre, que se ha sostenido en el Pacífico Asiático, no ha sido suficiente para compensar la gran caída de la economía en otras partes. Hoy tenemos en los países más avanzados del mundo, los que integran la Organización para la Cooperación Económica y el Desarrollo, la OECD, 32 millones de desocupados. No deja de ser impresionante que Europa entre a su mercado común, que se inicia el 1 de enero de 93, con 16 millones de desempleados. Los 12 países europeos, no hablo de Rusia o de Polonia o del este europeo, hablo de los 12 comunitarios, los 12 que son una economía más grande que la estadounidense. Esos entran a su mercado común con 16 millones en enero y ya van en 18 millones de desempleados. Hay una contracción económica severa en el mundo que se espera que sea coyuntural y que sea superable en un año o 2, pero que hay que ver qué ocurre todavía. 3 años consecutivos, 91, 92 y a todo apunta a 93, el Producto Mundial está creciendo menos que la población, o sea que por habitante, los habitantes del mundo tenemos en promedios hoy menos de lo que teníamos hace 3 años, todos. Esta situación ha estimulado algo de lo que no se habla, pero que ocurre. El mundo vive un nuevo neoproteccionismo. Todos los países hacen un gran discurso liberal, pero hay actitudes neoproteccionistas, y les llamo neo porque tienen formas nuevas en Europa, en Japón, en el Pacífico Asiático, en Estados Unidos de América, en algunos países de América Latina. Entonces, no deja de ser preocupante que a pesar del discurso y del compromiso, no se ha arreglado todavía lo del GATT, la ronda Uruguay del GATT, hasta hoy es un fracaso. Hay una promesa de los Estados Unidos y de
de la Comunidad Europea, de llegar a algún resultado positivo el 15 de diciembre próximos, pero hasta ahora ya pasamos año y medio en que se esperaba tener terminada la ronda Uruguay del GATT y no la tenemos. Y aquí surge el peligro de que las nuevas regiones comerciales integradas, la comunidad, eventualmente el área de América del Norte, en fin, en su momento, fueran regiones cerradas o regiones que fuesen sometidas a las tendencias neoproteccionistas. Quizás dos elementos más de este nuevo mundo: la interdependencia creciente y la aceleración de los cambios. Siempre ha cambiado el mundo. No ha habido década que no haya grandes cambios en el mundo. Había un gran escritor que decía: a esta generación, a la nuestra, le han tocado vivir momentos muy difíciles, como a todas las generaciones. Siempre ha habido cambios y dificultades. La diferencia es que por la tecnología contemporánea estos cambios son mucho más rápidos y que por la comunicación actual nos enteramos en todo el planeta. Entonces, aceleración del cambio e interdependencia son las características centrales de lo que ocurre. Y aquí estamos, inexorablemente juntos, México y los Estados Unidos de América. Nos podemos caer bien, nos podemos caer mal, nos podemos simpatizar mucho, poco o nada, podemos decidir trabajar juntos o no, pero estamos inexorablemente juntos, llevamos siglos así, y los siglos que sigan vamos a seguir juntos. Y si alguien lo vive aquí, en la frontera, son ustedes, amigos de Ciudad Juárez. ¿Qué estamos haciendo desde el punto de vista de las relaciones internacionales, Estados Unidos y México? Somos dos naciones muy distintas, con ingresos por habitante muy diferentes, lenguas, culturas, visiones de la historia, ambiciones del futuro, formas familiares, estilos de vida muy diferentes. Y tenemos dos caminos: o vemos esas diferencias como un obstáculo para nuestra convivencia productiva y positiva, o los vemos como un activo de complementariedad para enriquecer una relación que puede ser excepcionalmente positiva y que lo ha mostrado en algunas ocasiones. En esta también nueva relación, creo que ha sido central la voluntad política de los jefes de Estado. Las cumbres que se dieron con el anterior presidente de los Estados Unidos y el presidente Salinas de Gortari crearon un ambiente de decisión positiva de tratar de resolver los problemas dentro del marco del derecho internacional y el respeto mutuos, cosa que casi siempre hemos logrado, no siempre, y en cambio tomar las oportunidades que plantean a nuestros dos países con inteligencia, creatividad y buen sentido internacional. Las cumbres, y pensemos que el presidente Clinton tiene su primer encuentro con un jefe de Estado extranjero antes incluso de su inauguración del 20 de enero, antes de ella lo tiene con el presidente Salinas de Gortari. Las cumbres se convierten, diría yo, en la palanca que muestra una voluntad política al más alto nivel de los responsables de la política exterior. Y luego hay una multitud de situaciones que se dan todos los días: los encuentros entre gobernadores, los encuentros entre ciudadanos, la cooperación académica, los negocios que están creciendo, que han ido conformando la posibilidad de una relación mejor de la que hubo antes. Porque la verdad, hubo años en los cuales se pensaba imposible una relación constructiva entre ambos países. Y aquí quiero relatarles algo que considero que ha sido central para poder permitir una relación positiva entre ambos países. Y ha sido una estrategia que se le propuso hace 4 años y medio al Departamento de Estado, en el sentido en que las relaciones entre México y los Estados Unidos eran tan complejas, tan variadas, que era necesario que las manejáramos por áreas, que separáramos cada cosa en un área, que digo, la parte comercial, la parte
financiera, la parte del narcotráfico, la parte del medio ambiente, los problemas migratorios, la violencia en la frontera, la cooperación educativa y cultural, la visión hacia Centroamérica, hacia el Caribe, hacia el resto del mundo, separarlos por áreas y no permitir que cuando una área no funcionara o cuando no había conformidad en un área, se contaminara toda la relación. Esta sencillísima estrategia ha dado resultados notabilísimos. A principio como que no se entendía muy bien cuál era la propuesta mexicana en el Departamento de Estado, pero luego se hizo evidente cuando surgían problemas que era si queríamos conservar una relación positiva en la mayor, me piden que hable más despacio la traductora, creo que voy a intentarlo, en la mayor parte de los aspectos habiendo una relación positiva, había dificultades en algunos. Por ejemplo, en la lucha contra el narcotráfico ha habido muchas dificultades. Por ejemplo, en el trato que se da a los mexicanos en los Estados Unidos de América, con frecuencia ha habido muchas dificultades, ¿no? Por ejemplo, en la posición que podemos tener respecto a acciones internacionales en otros países del mundo, ha habido diferencias de fondo. Pero hemos logrado que esas diferencias no arruinen, no echen a perder, no contaminen toda la relación. Y esto ha permitido pues cosas tan notables como el que negociemos un tratado de libre comercio junto con Canadá, que tiene una profundidad y una dimensión verdaderamente solo comparable con el de la Comunidad Europea. Aquel es un mercado común, es más completo, evidentemente. No aspiramos aquí a un mercado común, no queremos un mercado común los mexicanos, queremos un área de libre comercio, es también lo que quieren los canadienses y los amigos de los Estados Unidos, y hemos logrado, en medio de diferencias, en materia de narcotráfico, en materia de violencia en la frontera, en materia de problemas migratorios, hemos logrado negociar un tratado que solo se puede negociar entre gente que tiene un buen entendimiento y una voluntad de crear cosas nuevas, positivas para los habitantes, en este caso de los tres países. Quisiera yo, como un ejemplo de lo que les digo, de esta estrategia nueva, relatarles qué es una reunión binacional de México y los Estados Unidos. Sobre todo, qué es una reunión binacional en los últimos 4 años. La última la tuvimos hace un mes en Washington, la anterior fue en la Ciudad de México. Es una reunión en la cual se reúnen durante todo un día no menos de 10 miembros de cada gabinete a discutir a fondo los problemas de la relación. Esta última en Washington, trabajamos en 15 salas distintas, 15 mesas distintas, 15 áreas diferentes de problemas. Cada secretario, o en algunos casos subsecretario, se reúne con su contraparte y sus delegaciones a estudiar a fondo, por ejemplo, los problemas de la doble imposición, o los problemas de la cooperación comercial, del tratado, aspectos de él, o los problemas del medio ambiente, o los problemas del narcotráfico que mencioné, o los complejos problemas migratorios bilaterales, o los de la migración de terceros países, o los de la cooperación educativa, cultural, en materia de salud, en materia de cooperación agropecuaria. En fin, esta última vez fueron 15 mesas, la vez anterior fueron 13 en México. La reunión se da de la siguiente manera: llegan todos los secretarios con sus delegaciones de ambos países, hay un discurso de apertura de los secretarios de Relaciones Exteriores, en este caso el secretario de Estado y el secretario de Relaciones Exteriores de México, para orientar, dar la línea general abierta. Luego cada secretario de Estado se va con su contraparte, Aspe con Benson, y se va Serra con Cantor y con Brown, y se va Colosio con la señora Browner, etc. Y se sientan a platicar toda la mañana y avanzan en sus temas. Hay una comida informal y
se continúa en la tarde, en este caso hubo una visita del presidente Clinton, se continúa en la tarde en las mesas y al final, y aquí viene quizá lo más importante, al final vuelven a reunirse todos y cada una de las mesas hace una relatoría, un informe breve de lo que hubo en su mesa a todos los demás. De esta manera, la Secretaría de Relaciones Exteriores de México y el Departamento de Estado hemos logrado que todos los miembros del gabinete de ambos gobiernos tengan un entendimiento de fondo, no solo de los problemas de su área, sino de toda la complejísima relación que hay entre Estados Unidos y México. Y ha funcionado. Y hemos entonces hecho física la separación por áreas, ya no solamente teórica, y esto nos ha permitido, repito, que podamos seguir construyendo de manera positiva en muchas áreas, aunque hay a veces, que los hay siempre, problemas en otras áreas. Hablo de la complejidad de la relación. La complejidad de la relación parte indudablemente, de la frontera. Ustedes, amigos, y entiendo que aquí hay algunas personas del Paso, lo imagino por la traducción simultánea además, ustedes viven en la frontera más intensa del mundo. No hay otra frontera como esta, tan intensa, tan asimétrica y también tan falta de reciprocidad. Es una frontera donde el año pasado hubo posiblemente, es difícil, pero más de 500 cruces en el año, 500 millones de cruces. Las autoridades de los Estados Unidos tienen registrados 270 millones de cruces legales hacia allá. Y normalmente la gente que va viene o la que viene va, quiere multiplicarlo por 2. Estamos cerca de 500, alrededor de 500 millones de cruces. Estoy hablando de 1,5 millones de cruces al día en toda la frontera. La parte más intensa es California, la segunda más intensa es esta, también Laredos, ¿no? Es de una intensidad, dos culturas tan distintas, dos niveles de ingresos tan diferentes, ¿no? Y sin embargo, a pesar del maltrato que con más frecuencia del que quisiéramos reciben nuestros compatriotas de aquel lado cuando son ilegales, la verdad es que es una frontera que da seguridad y paz relativa a ambos países. Y quitaría yo la palabra relativa, paz a ambos países. Qué difícil es que una gran potencia tenga aseguradas sus fronteras con seguridad, ¿no? Y Estados Unidos la tiene. Y México hace un esfuerzo enorme de adecuación, de adaptación, de acomodamiento para tenerla. Por eso es que tenemos que seguir construyendo juntos un espacio de convivencia creativo y positivo. Por eso es que tenemos que aplicar toda nuestra imaginación, es que me vuelven a poner que vaya más despacio para el traductor, para convertir estas diferencias que nos caracterizan no como algo negativo, sino como algo positivo. Hay gente que le gustan las cosas todas iguales, a mí no. A mí me caen muy bien los ingleses porque manejan del lado izquierdo, ¿no? Siquiera que haya diferencias en el mundo, cuando todo es igual, todo es plano, finalmente se acaba el atractivo, y si es realmente plano, es la muerte. Por eso yo creo que tenemos la enorme riqueza de nuestra diversidad. México es un país inmensamente rico, cultural y socialmente. Estados Unidos tiene su propia excepcional dimensión. Canadá es una cultura, es un país bicultural ejemplar. Por eso es que tiene un gran sentido el que intentemos, y esperemos que todo se dé de la mejor manera, intentemos un acercamiento más sistemático, más estructurado, que lo estamos haciendo a través de este instrumento que es el Tratado de Libre Comercio. Pero yo quisiera que pensáramos en nuestra relación como realmente es. La relación entre nuestros dos países, mencionaré ahora México y Estados Unidos porque no tenemos
está Canadá un poco más lejos, antes del tratado, ha crecido enormemente en los últimos años. Ya hice mención de las cifras de los cruces en la frontera. 270 millones por 2 probablemente, 500 al año. El comercio entre los dos países ha crecido de modo notabilísimo. México ya es el tercer socio comercial general de los Estados Unidos y es el segundo comprador de bienes manufacturados de los Estados Unidos de América. México en total compra más bienes industriales de los Estados Unidos que Japón, en total. Y obviamente por habitante compra mucho más que Japón, porque Japón tiene 40 millones de habitantes más que México. Y si lo medimos en el ingreso por habitante, en la importancia que México tiene ya como un mercado para Estados Unidos es enorme, y viceversa. También México tiene su principal mercado en los Estados Unidos de América. Entonces, ha crecido todo esto de una manera excepcional y todavía no hay tratado de libre comercio. El tratado es un instrumento de gran importancia que vendrá a ordenar un comercio que ya existe, que vendrá a estimular esfuerzos conjuntos que deberán aumentar la competitividad de nuestras empresas, de nuestras 3 economías respecto al resto del mundo. El tratado no es un acuerdo político, no es un mercado común. Recordamos todos la diferencia entre área de libre comercio y mercado común. En el mercado común hay políticas comunes hacia terceros países. Aquí no. Aquí solo queremos ordenar y abrir las compuertas para un comercio más fluido entre nuestros 3 países. Y con él, indudablemente, se estimulará no tanto las inversiones de una región a otra que ocurrirá, se estimularán más, sino que se estimulará que haya coinversiones inteligentes que permitan ver y hacer factible el aumento de la competitividad de los 3 países respecto al resto del mundo. No voy ahora a tratar este tema que está tan de moda en el discurso de los desempleos. Hay ingenuos o gente necia o gente que no quiere ver las cosas, que piensa que el comercio es un juego de suma cero. Si yo gano, tú pierdes; si tú ganas, yo pierdo. No es así. Está sobradamente demostrado en la historia reciente del mundo, en los últimos 30 años, que es el comercio el motor del crecimiento económico de las sociedades. El comercio no suma cero, el comercio multiplica la capacidad productiva y de consumo de las sociedades. El Tratado de Libre Comercio no va a cambiar todo de un día para el otro. Ya empezó a cambiar cosas en los 3 países antes de que esté en vigor. La relación política comercial entre Canadá y México, por ejemplo, ha crecido enormemente en los últimos 3 años, simplemente ante la expectativa del tratado. Ya hago referencia al comercio. Hemos pasado en muy poco tiempo de ser el 5º socio comercial a ser el 3º, y va a ser el 2º total en muy poco tiempo más. Insisto, ya es el 2º México como comprador de bienes industriales de los Estados Unidos. Pero va a ordenar las cosas y va a crear un espíritu y un ánimo que puede ayudar a lograr esta concreción de ideas que nos permitan sacar beneficio de nuestra complementariedad. Yo sé que aquí en Ciudad Juárez, en El Paso, todos los días se da el problema de la convivencia internacional. Todos los días hay que, cuando se pasa el borde, hay que pasar por migraciones, por aduanas de un lado y del otro. Todos los días hay que hacer un cambio de moneda y hay un momento de temor o de desconfianza, porque finalmente, por muy cercanos que estén, somos distintos. Creo que esto podrá moderarse y deberá a través de instrumentos como el tratado. Pero más allá del tratado, yo creo que Juárez y El Paso han
sabido construir en los últimos años espacios de convivencia muy razonables. Sé que hay problemas ecológicos, problemas de malos tratos de aquel lado, problemas de violencia en ocasiones también de este. Sé que hay problemas, pero sé que ustedes los han venido resolviendo, pero tiene que haber un esfuerzo de ambas partes. En las cancillerías, en el Departamento de Estado en Washington, en Tlatelolco en México, podemos tener las visiones generales y tratar de apoyar y tratar de crear atmósferas positivas para construir una convivencia más completa y positiva entre nuestras dos naciones. Podemos y trabajamos para construir un espacio que nos permita tener mejores resultados respecto al resto del mundo. Concretamente, en el caso mexicano, trabajamos intensamente para diversificar nuestra relación con el resto del mundo. Somos frontera del país más poderoso, pero somos Latinoamérica. Nos interesa la comunidad europea, nos interesa, somos país del Pacífico. Pero es aquí en Juárez donde ustedes pueden, sé que lo hacen y cada vez habrán de hacerlo mejor, construir esa convivencia cotidiana que es finalmente el objetivo de toda la política exterior. Aquí es, por ello, ¿qué diría yo? Un punto que puede ser de observación, un punto de vivencia extraordinario, y cuando ustedes logran que sus compatriotas, y le hablo a los estadounidenses y le hablo a los mexicanos, aprendan a respetar realmente a los del otro país, entiendan que para hacer negocios hay que hacerlos en ambos países. Recuerden que siendo vecinos, irremediablemente vecinos, más nos vale llevarnos bien. Creo que están haciendo de la mejor política exterior que pueda hacerse. Para mí es un privilegio platicar con ustedes. Les agradezco mucho al señor rector, a la universidad, su invitación. Reitero mi muy especial reconocimiento. Para mí es un honor que un personaje tan distinguido de la política nacional como es Francisco Barrio asista a esta conferencia, y con mucho gusto, si nos quedan algunos minutos, tomaría algunas preguntas o algunos comentarios que ustedes desearan hacer. Muchas gracias. Si hay alguna pregunta para el señor secretario, por favor indicarlo con la manera tan sencilla y tradicional de alzar la mano. Ahí hay dos manos alzadas, por favor. Por ahí. Testing, 1, 2, 3, testing. Soy del Paso. Una pregunta nomás. Cuando dicen de tratado libre de comercio, ¿eso quiere decir que nosotros podemos, los del Paso, podemos pasar cosas para acá y viceversa? ¿También? ¿Sí o no? Sí, el Tratado de Libre Comercio... Sin pagar impuestos. Sí, el Tratado de Libre Comercio es un acuerdo por el cual se llegaría en 3 etapas a un arancel cero prácticamente en todos los productos, en 3 etapas. La primera etapa, la que entraría en vigor el 1 de enero de 94, una vez que sea ratificado por los 3 parlamentos o congresos, México estaría liberando un 44% de las fracciones arancelarias. Es la forma técnica de llamarle de los productos distintos que hay, ¿no? Un 44%. Por la diferencia de desarrollo, Estados Unidos estaría liberando más de un 80% de entrada. Luego hay una segunda liberación al 5º, al 10º y finalmente unos muy pocos a los 15 años. Entonces sí, sobre 44% de los productos entrarían aquí con toda libertad, igual que al resto del territorio nacional. Esto es distinto del tratamiento tarifario, fiscal especial que tiene la frontera.
Obviamente, a la larga, pues este tratamiento a los 15 años quedaría absorbido y porque todo el territorio tendría esa situación. Señor secretario, el año pasado, en febrero del año pasado, días antes de que varios presidentes de América Latina y el presidente de Estados Unidos se reunieran en San Antonio para hablar sobre la lucha contra el narcotráfico, usted expresó ante la Cámara de Diputados su preocupación por la militarización que Estados Unidos estaba llevando en la frontera. El director de Fronteras de la Secretaría de Relaciones Exteriores también fue invitado por el Congreso de México para hablar sobre este fenómeno. ¿Hasta qué punto México ha podido apreciar cambios, si es que se han producido, en la frontera? Quisiera hacerle una segunda pregunta. También el año pasado, el 21 de julio, perdón, en 1991, en 1990, el 21 de julio, México presentó ante Estados Unidos una solicitud para que las autoridades de ese país arrestaran y regresaran a México a Antonio Gárate Bustamante y Héctor Berreyes, quienes fueron autores intelectuales del secuestro del doctor Álvarez Machain. También quisiera pedirle que por favor nos platicara qué ha sucedido con eso. Respecto de lo segundo, no hemos tenido respuesta positiva. Es una de las áreas oscuras, yo diría negras de la relación. Está mezclado en todo este intento de que un Estado, solo por ser poderoso, ejerza su jurisdicción en el territorio de otro Estado. No ha habido respuesta a este respecto. Hubo la solución que ustedes conocen del señor Álvarez Machain, pero fue una solución más de carácter judicial. Y tenemos ahí ese problema de la decisión de la Suprema Corte de Justicia, que consideró legal algo que es, según jueces de la propia Suprema Corte de Justicia de los Estados Unidos, monstruoso. Pretender que un Estado puede ejercer su jurisdicción más allá de su territorio nacional. Sí ha habido sobre eso algunos avances laterales. En primer lugar, hubo en principio una carta para evitar esta aplicación de este criterio por parte del entonces presidente Bush. Ha habido una carta ahora aún más amplia del presidente Clinton, y en la última reunión binacional ya se acordó renegociar el tratado de extradición o algún documento, algún protocolo paralelo al mismo que corregirá esto hacia el futuro. Pero su pregunta se refirió a dos casos concretos del pasado, no ha habido respuesta positiva. Tenía usted, me hacía, la otra era sobre... ¿verdad? Yo diría que hemos logrado que se cree un grupo de alto nivel, así le llamamos, en Washington y México. Los problemas de la frontera son problemas de la autoridad municipal, de la autoridad estatal y de la autoridad federal. Tradicionalmente la autoridad federal decía, no, yo no me quiero meter en eso, para mí las relaciones internacionales, vamos a platicar de cómo está Europa y de cómo van las cosas importantes del mundo, pero no quiero meterme en las cuestiones de la frontera. México nunca ha aceptado eso, siempre ha insistido en la importancia de tocar los casos concretos a nivel federal, y se aceptó hace ya 1 año y medio la creación de este grupo de alto nivel que está tratando a nivel federal problemas que no se resuelven a nivel municipal o estatal. Más aún, ya se ha logrado a partir de la última binacional el establecimiento de grupos de cooperación permanentes en 5 puntos de la frontera que son particularmente delicados. Hablo de Tijuana, obviamente Tijuana-Santiago, Juárez-El Paso, los 2 Laredos, los 2 Nogales, en fin, Reynosa el otro, en donde se ha, en agosto próximo quedará ya establecido concretamente aquí en El Paso, en donde los cónsules
de Estados Unidos en Juárez y nuestro cónsul en El Paso encabezarán grupos de las diferentes autoridades para lograr tratar in situ con la autoridad de las cancillerías, es decir, con la responsabilidad federal también, los problemas que puedan surgir. Es lo que le podría responder. Señor secretario, un momentito, nada más para conservar el orden en la forma en que lo fueron pidiendo, licenciado Terrazas, Carl Schmidt de UTEP y luego el señor. Señor secretario, el caso del chamizal fue una brillante página para solucionar los problemas entre México y Estados Unidos referentes a los terrenos en disputa. Finalmente tuvo una solución favorable y satisfactoria para ambos países. Tengo entendido que hubo una reclamación de los descendientes del mexicano Ignacio García, propietario legítimo de los terrenos del chamizal, hacia el gobierno mexicano. ¿Qué sabe usted respecto de el curso que se le dio a esa reclamación de los descendientes de los propietarios legítimos del chamizal respecto del gobierno mexicano? No conozco el caso específico que usted me menciona, pero sí están en consideración del gobierno mexicano hace algún tiempo algunas reclamaciones del tipo de las que usted menciona. No ha habido resolución en torno a ellas, están en consideración hace ya años, es lo que le puedo informar. Del caso concreto que usted me menciona no lo tengo en la memoria. Samuel Schmidt de la Universidad de Texas en El Paso. Hace poco tiempo se ha empezado a platicar sobre la necesidad de emprender planeación estratégica a nivel binacional, especialmente en este tipo de ciudades que son metrópolis bastante complejas. Y una idea que ha estado flotando alrededor, inclusive se ha propuesto un poco en términos informales, es crear una comisión binacional fronteriza. Esto reconociendo obviamente las soberanías pertinentes. ¿Qué piensa usted o cómo reaccionaría usted ante la idea de crear? Es un poco, traería en mente las autoridades portuarias, por ejemplo, que tienen la capacidad de tomar decisiones en términos de planeación a largo plazo. ¿Cómo reaccionaría usted ante una autoridad binacional fronteriza? Ante una autoridad, no la vería dentro del marco de la ley mexicana ni del derecho internacional, pero una comisión de planeación estratégica binacional, yo la vería muy bien. Una comisión que estudiara, que propusiera, y la decisión tiene que ser tomada por las autoridades de cada uno de los dos países. Si son autoridades responsables y en plan de cooperación y han estado participando en el esfuerzo de planeación estratégica, obviamente actuarán en conjunto. Tenemos ya casos. El programa de la frontera de medio ambiente es un caso, si se quiere un caso en principio, pero ya en camino, de planeación estratégica para un tema específico, el medio ambiente en la frontera, que se ha trabajado binacionalmente, que tiene recursos de ambos países y que cada gobierno, en el marco de su soberanía, aplica las decisiones que correspondan. En síntesis, si se le llamara autoridad supranacional, estaríamos en contra de ella. Si se llama Comisión Binacional de Planeación Estratégica para que cada parte haga lo que le corresponde, estaríamos completamente en favor de ella. Creo que es urgente en varios aspectos de la vida de la frontera. El joven que tenía la palabra, el señor Galindo, y allá hay una mano atrás, dos. Con eso, dos o tres preguntas más, porque hay compromisos del señor secretario, y de ser posible, de continuar así, no nos bastaría la noche. Señor secretario, uno de los grandes mitos del Tratado de Libre Comercio, usted me lo mencionó, es el desempleo que este pudiera ocasionar. Otro de ellos es el factor migratorio, tanto para México, para Estados Unidos, básicamente. Existe un gran temor, sobre todo en la parte de Estados Unidos, de que una vez aprobado el Tratado de Libre Comercio, esto vaya a traer vaya a incrementar el número de personas, no tanto mexicanas, sino de Guatemala, Salvador, que vengan a nuestras fronteras
y pues utilicen la frontera de México con Estados Unidos como el paso a Estados Unidos. ¿Qué nos puede decir sobre esto? Como comentaba yo al principio de la conferencia, creo que el motor de las migraciones es la diferencia de niveles de vida entre las comunidades y entre los territorios. En la medida en que Centroamérica, por ejemplo, continuará siendo una zona de guerra, que por fortuna ya casi no lo es, una zona de pobreza, en esa medida habrá presión migratoria exportadora, de salida emigratoria. Y creo pues que es más que en un tratado, en las diferencias de niveles de vida. Por eso México, así como trabaja activamente para fortalecer su relación hacia el norte, trabaja activamente para fortalecer su relación hacia el sur. Por eso estamos también buscando áreas comerciales con los países de Venezuela, Colombia y Centroamérica, y tenemos un programa de cooperación hacia Centroamérica verdaderamente impresionante. ¿Qué les diría yo? La deuda de Centroamérica con México, que es una deuda importante, se negoció de modo que sorprendería al más generoso de los negociadores norteamericanos respecto de las deudas de América Latina. La cooperación de México hacia América Central tiene actualmente más de 2.000 actividades distintas que van desde bibliotecas, escuelas, centros de cooperación técnica en toda Centroamérica. A México le interesa el desarrollo de Centroamérica justamente porque sabe que lo único que le dará seguridad y estabilidad a su territorio del sur es una Centroamérica en paz, democrática y creciendo. Esa es un poco la respuesta. Yo creo que no es un tratado, es preservar la polarización del ingreso lo que mueve las migraciones. ¿Otra pregunta? Señor Solana, en 1906 los gobiernos de México y Estados Unidos firmaron un convenio de tratado internacional de aguas que concretamente afecta a esta parte de la frontera. Básicamente el agua del río Bravo se distribuye entre los dos países, tocándonos una pequeña parte a nosotros. Esto para Juárez es un problema serio relacionado principalmente con las áreas de cultivo del Valle de Juárez. ¿Se contempla en el futuro cercano alguna modificación de los términos de este convenio? Bueno, no tenemos en este momento en consideración ninguna modificación a ese convenio, pero obviamente recibimos cualquier propuesta concreta que los interesados pudieran hacernos y la estudiaríamos dentro del marco de la Comisión Internacional de Límites y Aguas. Yo creo que, y aquí hago una referencia a ello, la Comisión de Límites y Aguas, que cumplió hace poco, un par de años, ya 100 de funcionamiento, le ha dado certeza, le ha dado orden y precisión técnica a la frontera y al manejo de las aguas de acuerdo con los convenios en vigor, pero cualquier planteamiento que tuviese argumentos y fundamento para hacerlo, lo recibiríamos y lo estudiaríamos con mucho interés. Una penúltima pregunta. Había un señor. Señor secretario, una forma de promover las relaciones entre los países, aparte del comercio y de todas las dificultades que se han visto, es la cosa cultural. ¿La Federación tiene algún plan, tiene alguna partida que pueda destinar a hacer más explícito, más ágil la relación entre los dos países a través de la cultura? Sí, la Cancillería es responsable de la presencia cultural de México en el extranjero. De hecho, esta promoción de la cultura es uno de los 6 objetivos que orientan toda la acción de la Cancillería. Si quieren rápidamente los menciono: fortalecimiento de la soberanía, coadyuvar al desarrollo, protección de los mexicanos en el extranjero, cooperación internacional, promoción de la cultura y mejoramiento de la imagen de México fuera. La cultura es muy importante, concretamente en los Estados Unidos de América. En los últimos 3, 4 años hemos pasado de un centro cultural que había en San Antonio, Texas. Actualmente tenemos 14 y vamos creciendo en diferentes partes. Aquí California ha sido muy activa, pero tenemos ya en muchas ciudades de los Estados Unidos espacios dedicados a la presentación de la cultura mexicana. Pensamos que la cultura es una de las cosas que mejor nos proyectan, que mejor nos muestran
y que además facilitan la relación con nuestros vecinos. Era en primer lugar, señor subsecretario, para agradecerle su conferencia con sencillez y fácil de interpretar, con brillantez. Quería yo preguntarle algo, que es una preocupación que tenemos los pequeños y medianos empresarios y comerciantes. El gobierno ha previsto para el futuro Tratado de Libre Comercio que se llevará a efecto el próximo año, algún financiamiento, porque estamos en desventaja. Nosotros tenemos el dinero más caro, 3 veces, que los empresarios y comerciantes de los Estados Unidos. Nos van a ganar comer el mandado seguro. Si no tenemos financiamientos blandos para trabajar, no vamos a hacer nada, no vamos a poder competir. Estamos en desventaja total. Si el gobierno no prevé eso, yo creo que no vamos a salir perdiendo. Efectivamente, sí, el financiamiento en México está actualmente significativamente más caro que en los Estados Unidos de América y es una seria desventaja de la empresa mexicana, es un hecho, ¿no? Yo tengo entendido que las autoridades financieras están muy al tanto de esto y están realizando diseños para ver qué cosas se puede hacer en ese sentido. Sabemos bien que el costo del dinero lo decide el mercado, ¿no? Así está funcionando actualmente el mercado en México, pero yo estoy de acuerdo con usted cabalmente. Si se trata de competir, tiene que ser, como se ha dicho, en condiciones de igualdad y en materia de financiamiento, entre otras, hace falta que se construya esta similitud. El financiamiento es una, quizá habría otras. Yo creo que ustedes tienen frecuentemente visitas de las autoridades financieras, coméntenlo y yo les ofrezco comentarlo una vez. De obreros en Ciudad Juárez, de derechos humanos y de grupos ecologistas, su presencia en esta ciudad. Y queremos pedirle respetuosamente que sea usted el conducto para que haga llegar a los negociadores la propuesta de la Red Mexicana de Acción frente al Libre Comercio, nuestra propuesta en materia laboral, medio ambiente y derechos humanos. Y anticipadamente le comprometida y les vamos a suplicar nos comprendan y no terminar aquí la etapa de preguntas y respuestas, despedir al señor secretario simplemente con una preocupación que nadie mencionó y que quisiera, señor secretario, compartir con usted esta reflexión y esta preocupación de ambos lados de la frontera, resultante de la creación de unos depósitos de desechos nucleares en la frontera de Texas y Chihuahua, muy cercanos aquí a Ciudad Juárez, en donde grupos de ciudadanos y organizaciones en ambos países han manifestado su preocupación al respecto y quisiéramos que usted recogiera esta sentir, sabedores de que está ya en la agenda de la Secretaría. Sí, con muchísimo interés hemos estado trabajando sobre este tema desde hace ya algún tiempo. Afortunadamente hubo una solución favorable de un juez en Texas respecto de uno que estaba muy cerca, pero más bien de Coahuila, y sabemos que aquí hay algunos problemas, y no necesariamente desechos nucleares, sí de desechos tóxicos de diferente orden. Y aquí un comentario: hay una tendencia evidente de llevar los depósitos de desechos tóxicos o de desechos demasiado cerca de la frontera con México. Se preocupa la autoridad norteamericana, o se venía preocupando, por no ponerlos cerca de poblaciones estadounidenses, pero no tomaba en cuenta si había cerca poblaciones mexicanas. Hemos llevado esto también a las binacionales y es un asunto que se está trabajando, seguiremos insistiendo en ello,
pero la conciencia que creen conjuntamente en el caso de Ciudad Juárez y El Paso. Los vecinos de ambas será un elemento enormemente útil para que sea eficaz nuestra gestión. Ya, gracias. Señor secretario, pues no nos queda sino agradecerle a usted, al señor gobernador, su presencia y agradecerles a ustedes su amable concurrencia. Muy amables, gracias.